Hola, muy buenas tardes. Les saludo desde acá de Metepec para contestar algunas de las dudas que los alumnos me han manifestado a través del correo electrónico, en este caso con respecto a la década de los años 60. Y específicamente son tres preguntas y voy respondiendo conforme van a ir apareciendo. En este caso, la pregunta es, en el año 1964, a petición de Venezuela, todos los estados de Sudamérica y Centroamérica, excepto México, rompieron relaciones diplomáticas con Cuba. Entiendo que Estados Unidos tenía influencia en estas decisiones sobre estos países, pero mi duda es, ¿por qué México fue la excepción? ¿No hubo consecuencias de parte de Estados Unidos sobre México? Muy buena pregunta, para variar, una muy buena pregunta que vuelve a hacer en este caso la alumna Alexia. Y para no extendernos demasiado, todavía para aquellas épocas seguía predominando esta visión en la que se planteaba en la diplomacia mexicana, era lo que había dado resultados durante el periodo de las entreguerras, en la Primera Guerra Mundial, y pues bueno, hasta que sufrieron el ataque de los buques tanque petroleros en el año de 1942, que fue la primera vez que tuvieron que tomar una opción diferente a la que estaban acostumbrados a manejar. Y ahí fue la única ocasión que se rompió. Una vez que termina la guerra para 1945, se sigue manteniendo la línea que tradicionalmente se había manejado, y en ese caso la línea era la de la famosa doctrina Estrada, a su vez en su momento doctrina Carranza, previamente a doctrina Juárez, y que es la de la libre determinación de los pueblos y la no intervención cuando se presenten situaciones como estas. Dada esa circunstancia, sí hay una relación de cercanía con Estados Unidos, pero la situación política y económica de la estabilidad, si queremos un tanto forzada pero real, existente en aquel momento, lleva a que si Estados Unidos está buscando que haya alineación a sus planteamientos, sobre todo después del fracaso de Bahía de Cochinos y ahora con el pretexto de poder invadir Cuba y echar para atrás la revolución de Fidel Castro, México se va a abstener, pero no se va a abstener a la mala, se va a abstener con todo lo que la ley y la diplomacia dice. Y eso es lo que va a ser un gran mérito para los diplomáticos de aquellas épocas, porque también se ocuparon de hablar por separado con los representantes de cada país, no hacer una declaración abierta a todo el mundo, sino saberlo negociar particularmente con los correspondientes. Cuando el embajador de Estados Unidos en México exigió que se diera una pronta respuesta ante la posibilidad de que pues Cuba está evidentemente, aunque ellos lo hicieron ilegalmente, por supuesto, descubrieron que estaban construyendo bases de misiles, uh, están exigiendo que venga la adhesión, y México, pues ahora sí que conociendo la ley al derecho y al revés, va a tomar la decisión de no hacerlo, no tanto reclamando a Estados Unidos que esté tomando una postura de que ustedes se metieron a espiar ni nada de esto, ¿no? Apelan simple y sencillamente a esas dos frases construidas y que tanto mérito les había dado para aquellas épocas de el respeto a la libre determinación de los pueblos. Si los cubanos toman la decisión de acercarse con Cuba, pues es decisión de los cubanos, y nosotros ni nadie, así como que haciéndoles entender, ni ustedes tampoco, pueden meterse en esa serie de circunstancias. Deben de ser muy cuidadosos con esa serie de planteamientos, ¿no? Entonces, bajo esas líneas, hemos de considerar que está transmitiéndose el mensaje de la libre determinación de los pueblos. Yo no me meto en lo de ustedes no se meten en lo de los cubanos, como ustedes tampoco vayan a meterse con nosotros. Y la no intervención, y esto claramente pues, es algo que han venido sosteniendo, y en un momento determinado a lo mejor Estados Unidos pudo haber presionado. Sí, de hecho sí trataron de hacerlo. Está preguntando personalmente el embajador, y no puede haber respuesta en ese caso con la autorización del presidente, porque el presidente estaba de gira en Hawái. Y en aquellas épocas las conexiones de larga distancia telefónica, si bien se podían dar, eran complejas y no eran fáciles ni eran sencillas. Te podían tardar horas en hacer la conexión. Entonces la decisión la van a tener que tomar los representantes de aquí, pero acuérdate que todo era consensuado en aquel momento. El representante diplomático, si mal no recuerdo, debe ser Carlos Tello, espero no equivocarme. Él va a tomar la decisión de comentarlo a su vez con el secretario de Gobernación,
para decirle, por protocolo nos corresponde hacer esto. ¿Sí? No intervención, libre determinación de los pueblos. Y cuando nos pidan en la votación cuál va a ser nuestra opción, pues obvia y evidentemente vamos a tener que tomar una postura, ¿no? Y la postura es que no tomamos postura. ¿Qué es lo que hicieron? El protocolo que ellos respetan les va a llevar a tomar la decisión de abstenerse. Esa va a ser la decisión que van a tomar. ¿Por qué? Porque revisando los reglamentos, en las mismas normas de fundación de la Organización de los Estados Americanos, se decía que estaba prohibido el bloqueo político, económico, físico, geográfico, de cualquier país perteneciente a la organización hacia cualquier otro de los propios miembros, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, lo que le están diciendo los mexicanos a los estadounidenses es, aguas porque ustedes están rompiendo el protocolo y yo no quiero votar en su contra, ni quiero que sientan que estoy mal, y yo lo hago por no comprometerlos y hacerles entender que hay ciertas cosas que ustedes tienen que llevarse con cuidado. Esa es la primera parte de este punto. Cuando presiona el gobierno estadounidense a decir es que necesitamos que nos digan una opción clara y verdadera, ellos van a decir, mira, por protocolo, por el reglamento, vamos a decir que nos abstenemos. Pero si tú me preguntas a mí en lo personal y como país, lo que nosotros te podemos decir es que estrictamente hablando, bueno, tú me alegas que están construyendo bases de misiles y que están colocando ya misiles activos, listos para ser lanzados hacia cualquier espacio del continente americano, evidentemente hacia ustedes, pero también hacia nosotros. Lo único que podemos decir es que si son misiles con los que planean atacar a cualquier otro miembro, incluidos ustedes e incluidos nosotros, reprobamos por completo esa situación. Pero si son misiles de defensa y ellos lo único que están haciendo es prepararse por si alguno de ustedes tomara la decisión de atacarlo, pues ellos tienen derecho de defenderse, ¿no? Entonces nosotros no estamos en contra de que se defiendan, pero sí estamos en contra de que ellos ataquen, ¿no? El problema que tienen los Estados Unidos en ese momento es que la información no les permite saber si los silos, los lugares donde los colocan, y los misiles ya están. Lo que no saben a ciencia cierta es si ya están activados y si ellos ya pudieran iniciar un ataque de manera directa. Eso es lo que no saben. Y por lo tanto ahí no puede responder el representante de los Estados Unidos y pues evidentemente el presidente en ese momento que es John F. Kennedy, pues tampoco puede presionar de más. Si hubiera sido a lo mejor, por decirte, el presidente Johnson, o si hubiera sido Nixon, o si hubiera sido Trump, los hubieran invadido a ellos, nos hubieran castigado a nosotros. Pero la situación en donde los demócratas eran los que llevaban la voz cantante no les permite tomar una decisión así de radical. Y la otra es que pues se le juegan. No podemos contactarnos para preguntarle al presidente, pero pues para eso estamos aquí, ¿no? Y ellos nos encargaron que mantuviéramos en paz al país. Por lo tanto, el secretario de Gobernación le pide una declaración formal al secretario de Relaciones Exteriores para que lo manifieste a su vez a los representantes en la Organización de los Estados Americanos y la respuesta ¿cuál va a ser? Libre determinación de los pueblos, no intervención. México se abstiene, pero a Estados Unidos le deja muy claro que si son misiles de ataque, lo reprobamos. Si son misiles de defensa, lo permitimos. Pero como no sabemos ni sí, ni no, ni todo lo contrario, pues sorry, pero nosotros no podemos votar. Y fueron el único país que se abstuvo en ese sentido. Cuando lograron contactarse con el presidente López Mateos, le dijeron, se hizo esto, se dijo lo otro, se hizo lo demás allá. Y con esto él arma una declaración formal en donde confirma lo que a su vez ya habían dicho sus representantes. Y el punto que él había encomendado, no quiero ninguna bronca, no quiero ningún problema, no quiero alzamientos, no quiero que el país se desordene de ninguna manera. Ellos resolvieron el problema como lo solicitó. Y aquí el que se lleva el gran mérito pudiera haber sido el secretario de Relaciones Exteriores, pero se movió muy hábilmente el secretario de Gobernación, que sería como el encargado del gabinete en ese momento y por lo tanto encargado de mantener el país en el orden. Y esto que va a dar como resultado que diga el presidente López Mateos, ¿quién fue el que me mantuvo el orden? El secretario de Gobernación. Este hombre hizo lo que yo le pedí que hiciera. Y esto le va a dar la confianza al presidente López Mateos de decidir cuando haya que nombrar a su posible candidato a la sucesión, que era ya prácticamente evidente,
El sucesor va a ser el secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación era ni más ni menos que Gustavo Díaz Ordaz. Mucha gente dice que lo que pensó fue, este es el hombre. Enrique Krause, que es la versión en la que yo me apoyo, es el que lo explica. Eso viene en uno de los videos, justamente del sexenio de Adolfo López Mateos, y nos permite saber por qué sí, Estados Unidos quiere tener influencia, pero México todavía tenía el peso y la fuerza diplomática como para, a través del respeto de la norma y la ley, y ahora sí que la famosísima frase, por eso se hace tan importante tanto entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso representa tanto para los políticos de la vieja guardia, incluso actualmente, aunque digan que son de la nueva guardia, eso no es cierto, por eso representa tanto esa frase y por eso pues a Benito Juárez lo tienes casi casi en el santoral, ¿no? Y es en ese plano que tú te vas a dar cuenta que no es que Estados Unidos no haya querido intervenir o no haya querido influir, simple y llanamente lo supieron manejar de una forma extraordinaria cuando la diplomacia mexicana era sumamente estimada y respetada prácticamente en todo el mundo. La segunda pregunta. En las consideraciones generales de 1966 se menciona que Japón tuvo un desarrollo impactante, ya que a pesar de la guerra y sus problemáticas, para este año ya era una de las principales potencias. Se explica que su economía creció gracias a su nuevo modelo de industrialización orientada a la exportación. Mi duda, tal vez no tan de historia, es sobre cómo funciona este modelo. Muy rápidamente, ellos no tienen grandes extensiones de tierra, ellos no pueden dedicarse como base central de su economía a la agricultura, ellos no tienen grandes extensiones como para que su principal economía sea la ganadería ni la minería, ellos prácticamente todo lo tienen que comprar de fuera. Lo que tienen es mano de obra calificada. Entonces lo que ellos van a hacer es convertirse en manufactureros, pero no de los que fabrican de abajo. Ellos son de los que ensamblan y arman, sobre todo en el aspecto de las nuevas tecnologías que están apareciendo en ese momento, y mucho va sobre la transistorización. Con la aparición de los transistores, a partir de la segunda mitad de la década de los 50, hay un área de oportunidad, ¿no? Es como si ahorita nosotros nos dedicáramos a producir chips, porque además tenemos mucho silicio, ¿no? Lo que ellos van a hacer van a ser manufactureros, pero calificados, de altísimo nivel. ¿Y esto a dónde te lleva? Surge la Toyota, surge Mitsubishi, surge la Sony, surge la Sanyo. Todas estas industrias de alta tecnología en una época en donde se está empezando a manufacturar televisiones a lo bestia. Está creciendo radios como no tienes una idea. Están apareciendo los radios portátiles de transistores, ¿no? Y de baterías portátiles. Los principales manufactureros van a ser ellos. Y los automóviles, ¿para qué te explico, no? Ya vimos el caso de lo que va a representar en las regiones como Hiroshima, Mazda, lo que va a representar compañías que en aquel entonces se llamaba Datsun, no era Nissan. Nissan ya va a ser llamada así tiempo después, la Toyota, la Mitsubishi como tal, dedicada a los autos, etcétera, y pues la alta tecnología que va a ser un elemento fundamental. Y lo que ellos manufacturen es para exportar. Ahí va a ser al caso al revés de México. Como México puede ser país manufacturero, pero también tiene una gran cantidad de productos para exportar. Aquí sí, en el caso de frutas, verduras, ganado, productos ganaderos, etcétera. Pero el problema es que los de alta tecnología aquí en México no estaban desarrollados. Y lo que se busca es proteger al consumo interno y se busca proteger la economía interna. Por eso, si tú te fijas, ante la apertura económica que se va a dar con el milagro mexicano del 46 al 52 con Miguel Alemán, se va como a contraer, pero para fortalecer la economía al interior, en el caso de Adolfo Ruiz Cortines. Y eso es lo que te llevó al dichoso modelo de sustitución de importaciones. Entonces, en lugar de traer productos de fuera, lo que vamos a hacer, sí se van a traer, pero van a tener que pagar de más. Y lo que vamos a darle preferencia es a la producción de adentro para el consumo interno. Por eso es lo de la sustitución de importaciones. Y sí, México se exporta, pero no el mismo tipo de tecnología o de capacidad de alto conocimiento científico como lo van a tener en Japón. Y eso va a marcar una diferencia muy grande porque además en Japón se va a utilizar la base de su disciplina, de respeto a las autoridades, altamente jerarquizada y que premia altamente la alta eficiencia.
Por eso se sabe que muchos de ellos, cuando de repente había yo algún problema que están en disconformes con los salarios, en lugar de hacer huelgas y paros, lo que hacen es huelgas y trabajan el doble. ¿Para qué? Para sobreproducir. Y en la sobreproducción, pues haces que ante tanta oferta, la demanda es baja, los precios tienen que bajar. Y esto pues castigaba a los dueños de las empresas, ¿no? Pero es una mentalidad muy diferente. Mientras en México tú ves que en los 50 y los 60 lo que están ocurriendo son las huelgas para presionar a través de paros. ¿Sí? Entonces por eso aquí hablamos del modelo de sustitución de importaciones, pero en el caso de Japón es completamente distinto porque es la orientada a la exportación, que tú misma refieres y preguntas, ¿no? Entonces el problema es que requieres mano de obra calificada y requieres grandes inversiones para que eso se vaya desarrollando, y ubica que Estados Unidos estaba muy al pendiente del crecimiento dentro del modelo económico capitalista de lo que era Japón. Y eso fue lo que permitió que, a pesar de ser uno de los grandes derrotados y uno de los grandes enemigos de Estados Unidos, para principios de los 60 Japón ya es la tercera potencia económica mundial. Nada más para que te des una idea de cómo funcionaron las cosas. Y la última pregunta, me dices que ya lograste terminar de ver el documental de Blood Brothers, Hermanos de Sangre, en donde le comentaré mi análisis del martes. Sin duda, mi duda es si hay alguna película o dramatización sobre Malcolm X, ya que me gustaría también, además de ver su relación con Cassius Clay, saber más de su persona y más información sobre su trayectoria en la lucha de los derechos de los afroamericanos. Sí vas a encontrar una gran cantidad de influencia y por supuesto en literatura, me refiero a textos escritos, nada más métete y tú busca PDF sobre la vida de Malcolm X, vas a encontrar para aventar para arriba. Métete a YouTube y lo mismo, nada más tú busca Malcolm X o busca Nation of Islam, donde vas a tener una vertiente un poquito más extendida, ¿no? A su vez de dónde surgió y cómo terminó embonando el propio Malcolm Little, que me parece que era su nombre original, y él las enseñanzas que a su vez va a recibir de un líder como va a ser Elijah Muhammad, que también ya has visto en las partes previas de los apuntes. Entonces puedes buscar por Elijah Muhammad, puedes buscar por Nation of Islam, puedes buscar por Malcolm X, y si hay una película que así se llama, Malcolm X, donde actúa Denzel Washington, es el que hace el personaje principal. Y en el caso de la película Ali, la que hizo Will Smith, en la primera parte te muestran un segmento de la relación, de cómo la estaban llevando ellos, ¿no? Con esto, si tú te quieres dar una idea, ya te puedes ir, pero clavando muy fuerte en esto. Pero también puedes buscar información sobre la NAACP, que viene siendo la organización para propiciar la evolución o el avance de la gente de color. La Asociación de los Estados Unidos para el Avance de la Gente de Color, que es lo que significaría. Y su historia, que te va a relacionar a su vez con Malcolm X, a su vez con Elijah Muhammad, a su vez con Rosa Parks, a su vez también con el propio Martin Luther King. O sea, todo forma parte de la misma estructura, nada más que van empezando a tener diferencias de opinión. Y por supuesto, revisa Black Panther, ¿sí? Revísate, por ahí hay algún documental de los Black Panthers, estrictamente como tal. Y debes de entender que además la película Black Panther responde a este contexto. O sea, debe de haber un superhéroe que también sea negro y que represente a la cultura negra. Entonces todo lo que ves tú de Wakanda Forever y toda esta serie de ondas, pues es derivado de finales de los 60, de la generación de un superhéroe negro, porque pues no lo sabía tampoco, ¿no? Un poquito tardío va a ser la aparición también de Cyborg, que cumple un poquito la misma vertiente, nada más que en DC Comics, porque a final de cuentas Black Panther pues era de Marvel. Entonces ahí tú tienes una gran cantidad de elementos para poder investigar. Y ya cuando tú encuentras pues el sentido de lo que fueron los Black Panthers, y esto pues te termina derivando también a los otros movimientos de resistencia que no fueron de los negros, los movimientos de resistencia que fueron de los blancos. Y esto te lleva, por ejemplo, a que revises el caso de los famosos 8, en algunos casos te los encuentras como 8, en otros casos los documentales y las películas más recientes, el caso de los 7 los 7 de Chicago, ¿sí? Y ahí te habla de estos grupos de resistencia blancos, que se armó todo el mega escandalazo en ese sentido, y ya, pues ahí salió la famosa película de Netflix, ¿no? Entonces ahí tú te das cuenta de todo este movimiento de resistencia por parte de los jóvenes, y que en algún momento pues Forrest Gump también te hace referencia a ello, ¿no? El mejor amigo de Forrest Gump es Boba,
Sí, es Boba un chavo negro que también es visto como una persona no preparada, no capacitada. Tú ves cómo los trata el teniente Dan, y pues él que es negro y que no es muy educado, y Forrest Gump que está un poquito abajo del promedio de IQ que tiene el resto de la gente, pues Boba y Forrest te entienden perfectamente, ¿no? Y sin quererlo terminan generando una compañía importantísima que permite rescatar al pueblo y su economía después de que se les vino el huracán, y ellos eran los únicos, el único barco que quedó para cuando había que pues, producir el camarón. Y te acuerdas que ellos generan una empresa que se va a llamar Boba Gump, ¿sí? Boba Gump. Y como pues a final de cuentas termina muriendo Boba, recuerdas que pues una gran cantidad de las acciones de lo que va a ganar Forrest Gump se lo termina dando a su mamá, ¿no? Y esto tú lo puedes ver también en la película Forrest Gump. Entonces por eso yo les decía que la película de Forrest Gump la tienen que ver a los ojos de la historia de los Estados Unidos, y van a entender un buen de cosas, pero necesitas leer un buen de cosas para poder hacer ese tipo de construcciones y ese tipo de relación. Por ahí también lo puedes relacionar con la forma en la que los jugadores de béisbol, cuando aparece por allá en 1947, cuando apareció Jackie Robinson, ¿no? El primer jugador profesional en una liga de alto nivel. Porque la NFL, antes de llamarse NFL, también ya había tenido jugadores negros, pero obviamente en una liga que ni tenía el peso, ni la fuerza, ni la comunicación que tiene, como lo es ahora. Pero sí hay un segmento documental que les puse de cómo sufrían el racismo los jugadores. Pueden ser superestrellas al interior, pero lo seguían tratando la cachetada afuera. Y el caso que ahorita pues, prácticamente nadie pela, ¿no? Un jugador llamado Homer Jones, de los Gigantes de Nueva York, que en esa situación, en ese ambiente donde ellos se tenían que tragar todo, en aquellas épocas los festejos como los ves ahorita no existían. Le daban la mano, te felicitaban, un zap en el casco y se acabó, ¿no? Y él cada vez que anotaba se ponía a hacer una danza medio estrafalaria que llamaba demasiado la atención. Demasiado, sí, aquí ya es exagerado. Tu generación, hay compañeros suyos que tienen la mala costumbre de decir, es que te quiero demasiado, ¿no? Y es que me gusta demasiado. No, te gusta mucho y te quieren mucho. Demasiado implica que ya es de más, por eso es demasiado. Y eso implica ya más perjuicio que beneficio. Por lo tanto, no está bien hacer el uso de esta palabra, de que es que me gusta demasiado, es que lo quiero demasiado. No, lo quieres mucho. Lo quieres en grandes cantidades que son indescriptibles, pero si decimos que es demasiado, entonces significa que ya es un exceso y que ya no es bueno, ¿sí? Aquí en ese caso es bien importante entender que lo que es el festejo, la frustración de que a mí siempre me dicen lo que yo tengo que hacer, ¿por qué no puedo festejar burlándome de los demás? ¿No? Y ese se pone como a hacer jogging, haz de cuenta, en un mismo lugar, se pone a levantar los muslos de manera acelerada, y de repente ya cuando termina de hacerlo, lo que hace es el famoso spike, lo que es perfectamente normal, que es parece que el festejo estándar ahorita, agarrar el balón y azotarlo, ¿sí? Eso no se hacía antes, y los blancos lo vieron como un exceso. Eso es demasiado festejo. Así es como lo vieron los blancos, pero los negros encontraron una de las vías y una de las formas de empezar a sacar también sus frustraciones. Entonces es por eso que el hablar de Malcolm X, que el hablar del movimiento de la Nación del Islam, etcétera, del rechazo de Cassius Clay a que lo reclutaran, todo esto te sirve de mucho para completar. Además, por supuesto, te digo, búscate la película de Malcolm X, la que es con Denzel Washington, y no sé si es de John Singleton o de Spike Lee, de alguno de ellos debe de ser, y te permite entender mucho de esa mentalidad, de esta formación. Una que es un poquito posterior, pero es de principios de los 70, o sea, todavía le toca la colita a esto, es la del infiltrado del Ku Klux Klan, ¿sí? Porque ahí tú ves cómo todavía a principios de los 70 pues vienen con esta corriente de lo que les viene empujando desde los 60, ¿no? Entonces yo creo que ahí vas a tener bastante que analizarle y que revisarle, porque sí es uno de los personajes más importantes de la historia de los Estados Unidos, y eso te permite entender muchísimo más de lo que tienes alrededor. Entonces ya con esto respondo a las 3 preguntas solicitadas, y espero que hayan sido las respuestas que te permitan y les permitan al resto de tus compañeros entender mucho mejor el proceso de la década de los 70 para continuar ya hacia nuestra parte final. Que tengas muy buena tarde.